Hoy es martes 28 de agosto 2018, listo para llevarles esta nueva entrega que se corresponde a un punto candente en la economía por su televisora del Táchira. Fidel y David, ¿cómo están ustedes? Bien, Darcy, gracias a Dios. Buenos días, Fidel, gracias. ¿Cómo estás, David? Bien, amigos, sí, efectivamente estamos hoy con ustedes, hoy martes, en un punto candente de la economía y hemos decidido traer para ustedes como tema hablar sobre el gobierno, genéricamente hablando, el gobierno o los gobiernos y el cumplimiento o no de las políticas públicas. Es un tema de interés porque ciertamente en el caso venezolano y en el caso de muchos países se planifica, se tienen organizaciones especializadas dentro del Estado que se dedican a la planificación y a la creación de las políticas públicas apropiadas para el desarrollo de la economía y de otros sectores de la vida nacional y regional, y sin embargo estas políticas a veces o muchas veces no se aplican, no llegan. Es así. Bueno, aquí vale citar algo muy importante que es dato de la historia económica, que desde que John Keynes justificó científicamente la intervención del Estado en la economía de un país, pues todos, lo que se refiere a los gobiernos latinoamericanos en la medida en que iban aumentando su poder económico y aumentaban su poder político a través del estatismo. Estos modelos, estos argumentos fueron empleados por economías latinoamericanas como la Chile de los 70 con el gobierno de Allende, Perú en la primera década, en el primer mandato de Alan García y en la actualidad lo que es el populismo aquí en Venezuela. El populismo sí, efectivamente tiene muchísimo que ver con la manera como en estos países nuestros se define, se elaboran y se ejecutan políticas públicas, pero cuando el populismo está detrás del diseño y aplicación de políticas, las cosas no funcionan como deben funcionar y el resultado entonces es muy magro. ¿Qué opinas tú, David, al respecto? El problema, la presidencia en Venezuela no funciona como jefe de gobierno. El presidente no funciona como jefe de gobierno, no lleva políticas estables, continuas, responsables. La razón estriba en dos factores. La campaña electoral. Aquí se gana una campaña electoral prometiendo de todo. Populismo. Populismo. Mintiendo. Desacreditando las políticas anteriores. Si desacreditas las políticas anteriores, no vas a tener continuidad en políticas, que es uno de los puntos del gobierno. Un gobierno funciona bajo continuidad de políticas. Que son las que se denominan políticas de Estado, Bien, que responden es al país, no a una orientación política partidista. Políticas a largo plazo, preestablecidas, que tienen que cumplir funciones de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo. Bien, nosotros hemos preparado, David, nuestro equipo de producción le tiene preparada una lámina donde está el concepto de lo que es populismo. Vamos. Y ustedes lo pueden apreciar en pantalla, amigos televidentes. El populismo se refiere a la política económica, no es populismo, es la política económica justamente la que comprende las acciones y todas las decisiones que hacen las autoridades de un país, los gobiernos de cada país y que toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Eso es lo que es la política económica. Pero ¿qué pugna hay? ¿Por qué los gobiernos no cumplen las políticas económicas y sobre todo los gobiernos de corte populista? Porque el presidente cuando es elegido queda preso de su oferta electoral. Tiene una base electoral que ha votado por él que espera algo. O mucho, o todo. Lo que él ha vendido, lo que él ha prometido. Tiene un partido político que cree que le hizo ganar y que le cobra en clientelismo político, ¿cómo se llama? Que le dé ministerios, que le dé empresas. Es decir, los que partidos que le apoyan, por supuesto, su cuota de poder. Su cuota de poder. Correcto. La cuota de poder, su cuotas y parcelas de poder. El presidente está atrapado en esa porque está en deuda con su partido político. Y con la base electoral que lo eligió. Por supuesto. No puede cambiar el discurso político y tiene que salirle con algo a la gente que votó por él. Y opta por medidas efectistas a corto plazo, pero que hacen mucho daño a largo plazo. Básicamente se dispara el gasto público,
Si en el caso nuestro, si suben los precios petroleros, el gasto público se desboca completamente. La presión populista, la presión clientelar es enorme sobre el presidente, y el presidente no puede elaborar ni llevar adelante políticas de Estado de ningún tipo. Porque de hecho no las tienen, porque es que esa es la finalidad del populismo. El populismo busca precisamente el crecimiento de la economía y la mejora social de la población, pero anteponiendo intereses muy particulares al interés nacional. Entonces, en pocas palabras, o al interés real de la sociedad. Entonces, en pocas palabras, se diseñan políticas que no responden a las necesidades reales de crecimiento de la población, sino a cuestiones puntuales de orden político, de orden clientelar. Sí, y entonces las políticas se desvirtúan. Sí, porque la política económica, como toda política, tiene unas funciones muy establecidas. Y la política económica como función principal tiene lo que es promover el crecimiento económico de un país, el desarrollo económico y la estabilidad económica. Para desarrollar una política económica tiene que acudirse y tiene que manejarse con las políticas propias de la macroeconomía, que es a través de la política fiscal, la política cambiaria y la política monetaria. Correcto. Entonces, es la política económica en un gobierno de corte populista, es muy intervencionista, siempre se lleva con el propósito de incrementar siempre el bienestar económico-social de una población. Pero ¿hasta cuándo son esas promesas? ¿Hasta qué punto y con qué finalidad? Simplemente la finalidad es para persuadir, y se ofrecen promesas electorales, como decía David, en el momento de solucionar los problemas a las clases más desposeídas. Les brindan la ilusión de que les van a solventar los problemas, de que las clases más desposeídas son tomadas en cuenta, pero es simplemente un engaño de corte ¿qué? El problema de nosotros es un imperio de mentiras. El problema es que un gobierno tiene que decir la verdad. Y en la pelea por el poder, que lo que nosotros llamamos política es pelea por el poder, la primera víctima es la verdad. Tú ganas la presidencia prometiendo mentiras. Pero es que ese es un tema de orden cultural, porque también la población le gusta escuchar y le gusta que le digan mentiras. Porque nadie las quiere. Disfrutan, porque es que el populismo es algo cultural. Exactamente, porque los discursos... Y eso es lo grave y lo difícil de manejar en esta situación, creo yo. Yo creo que un particular régimen político de partidos provoca populismo, provoca que a la gente le gusten las mentiras. Porque educa eso. Simplemente es lo que vende. Condiciona eso. Exactamente. Me gusta más ese Bien, tema. nosotros vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y ya regresaremos con más de un mundo de economía por aquí, por su televisora del Tachi. Continuamos con ustedes en este mediodía de Un Mundo de Economía, en nuestra sección que acostumbramos todos los días martes, un punto candente en la economía. Y estamos hablando sobre los gobiernos y el cumplimiento de las políticas económicas, bajo, por supuesto, el precepto de que se diseñan las políticas, cómo se diseñan las políticas, cómo se ejecutan las políticas, y por qué efectivamente la calidad de las políticas económicas son tan precarias y sus resultados tan discutibles, ¿no? Hablábamos en el segmento anterior que uno de los más graves problemas que tienen en nuestros países y particularmente en Venezuela el diseño y ejecución de políticas públicas económicas es que se hacen bajo el enfoque del populismo, y en consecuencia conviene definir claramente qué es populismo, y me voy a tomar la libertad, con el permiso de ustedes, de leerlo para no saltarme nada. El populismo es una filosofía política que aprovecha los derechos y el poder de las personas en su lucha contra una élite privilegiada. Ese es el principio. Se trata de un concepto difícil de definir con exactitud, con el que se designan realidades diferentes. El uso del calificativo populista se hace habitualmente en contextos políticos y de manera peyorativa, sin que del término se desprenda por sí mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica dentro del espectro de izquierda a derecha. O sea, traducido,
El populismo es una estrategia que pretende mostrarse como una especie de paladín que lucha por los derechos de los más débiles en el sistema, y que en función de ello entonces tú estructuras toda una política intervencionista que busca precisamente favorecer, digamos, el beneficio social de la población, pero no se atienden entonces las cosas que realmente son importantes, que definitivamente son lo que orientan el crecimiento económico. ¿A dónde tiene que entonces centrarse una política pública económica? El populismo tiene, en mi opinión, dos fuentes. Una es la elección del presidente en la forma como se hace, la campaña electoral, y el otro es la cultura clientelar del partido, su cuota de poder. La idea de que el gobierno de partido es un error, de que el ejecutivo es un gobierno de partido es un error. En los Estados Unidos no se llama administración republicana o demócrata, se llama administración Trump, administración Obama, administración Bush. Lleva el nombre del presidente. Uh-huh. Y los secretarios no pueden hacer actividad partidista por ley. O sea, es un gobierno de Estado, nacional, de intereses generales. Y donde la independencia de los poderes precisamente garantiza que estas cosas ocurran así porque se hacen cumplir las leyes. Eso por poner un ejemplo. La idea de que el gobierno, de que el ejecutivo sea de partido es un error. Uh-huh. Y eso condiciona mucho la conducta populista de la gente que está en el gobierno. Ahorita lo estamos viendo de una forma muy dramática. Exactamente. Extremista. Claro, te iba a preguntar entonces ese error de llevar a través de los partidos políticos, a través de lo que es una oferta electoral, y luego que el partido que quede seleccionado, que sea elegido para la presidencia, desempeñar por un periodo determinado, ha sido un error aquí en Venezuela. Es un error. Es un error. Hay precedentes afuera que se puede. Sí. Yo cité uno, hay varios. Claro. Sí, que no nos podemos extender acá. Pero el problema real es que tú necesitas un jefe de gobierno que lleve políticas de Estado continuas, responsables y a largo plazo, no populistas. Y el presidente, por varias razones, no puede funcionar como jefe de gobierno. ¿Cuáles serían esas razones por las cuales no puede funcionar como jefe de gobierno un presidente? El presidente queda preso de su oferta electoral. No puede cambiar el discurso, él ha desacreditado políticas anteriores, no puede elaborar políticas de Estado, simplemente es preso de una marea populista, de las presiones del partido. El hecho es que nosotros, el error de nuestro proceso político está en la forma de las campañas electorales. Las campañas electorales están mal hechas, son desbocadas, mentirosas, populistas. Clientelares. Que buscan es crear ese tipo de relaciones. Ahora, en Europa la solución fue la creación del primer ministro. El primer ministro es a propuesta del presidente de la República, se propone una persona que sea primer ministro, es elegida por un consenso de la Cámara de Diputados y es una persona que sin presiones electorales lleva adelante un programa de gobierno. Esa es la solución que buscaron en Europa. Eso es un jefe de gobierno. Que aquí en Venezuela deberíamos apuntar hacia esos modelos. Por eso es que nosotros hemos hablado aquí profundamente, claro, y lo volvemos a afirmar, que en el país se requiere una reforma política institucional muy profunda. Muy profunda. Para poder salir adelante desde el punto de vista económico, porque se corre el riesgo en el futuro de seguir cometiendo los mismos errores de esta naturaleza. Ya no hay tiempo para persistir en el mismo error, dado el estado y el colapsamiento en el que se encuentra el país. El deber ser, Darcy, pero eso no garantiza que en el futuro caigamos de nuevo en el mismo tipo de problemas. Allí el detalle, decía un personaje mexicano histórico muy importante, Cantinflas. Vamos a hacer un corte comercial y regresaremos con ustedes para continuar en un punto candente de la economía, hablando de qué pasa, por qué los gobiernos no cumplen o no pueden desarrollar o no pueden aplicar apropiadamente políticas económicas de Estado o públicas. Ya venimos.
Nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy martes de Un Punto Candente en la Economía estamos hablando sobre los gobiernos populistas y las políticas económicas. Lamentablemente, el populismo como base de la política económica en diversas experiencias que han habido aquí en América Latina y en Europa, pues han generado siempre un colapso pero sistémico en sus respectivos países, con un costo de oportunidad altamente elevado, sobre todo a las personas a las cuales se dirigieron para ofrecerles, garantizarles, prometerles un mejor nivel de vida. Y este colapsamiento sistémico de los países va reflejado simplemente que a través de las gestiones económicas de corte populista llevan a un país que son políticas muy enmarcadas dentro del gasto público expansivo, lo que ocasiona, endeudamiento, déficits fiscales, hiperinflaciones, crisis cambiaria, descontento social y cuántas cosas más, como algo parecido a lo que estamos viviendo actualmente aquí en Venezuela. ¿Sí o no? Sí, por favor. El populismo es fiscal, es gasto desbordado. Política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva sin importar los ingresos reales. Correcto. Ajá. Es estatismo y socialismo. Son políticas estatistas y socialistas. Son políticas de corto plazo, efectistas. Ha creado, hay una expectativa, se contenta la base electoral con una política efectista, la inflación, la devaluación, todo la escasez, el colapso sistémico del que tú hablas, se presenta después, a consecuencia de esto. Por supuesto. Claro, y una vez que esto ocurre, entonces se siguen tomando decisiones del mismo corte, efectistas, cortoplacistas, de orden, digamos, clientelar, para facilitar, para contentar a su clientela, pero no se atacan ni se mejoran las razones de fondo que crean los problemas, y por tanto entonces los problemas, estructuralmente hablando, siguen allí. Y esto responde a que los fines del populismo pues son de orden político. El populismo no persigue fines de orden en sus políticas, en el diseño de políticas, si es que se puede decir eso, no persigue fines de equilibrio macroeconómico real, y por eso entonces el resultado es precisamente el contrario al que en teoría y en discurso se anuncia. El populismo entonces genera caos macroeconómico, y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. El caso Venezuela, David, Darcy, ¿cómo lo podemos describir? El caso Venezuela tiene base en el mito petrolero, de que va a entrar mucho dinero, y esa va a ser la base de mi poder, la base de mi populismo, la base de mi política. La verdad es que no entra mucho dinero. Hay ciclos donde el petróleo sube relativamente de precio, que son cortos, baja el precio petrolero. Ya el gasto está desbocado, hay los déficits, no hay la voluntad política de cortar gastos, no hay la voluntad política de aplicar medidas macroeconómicas. Se está amarrado por la oferta, por la propaganda. Se está amarrado por la oferta electoral. Y la situación actual del país es esa. El fenómeno económico que está presentando Venezuela es consecuencia de esto. Uh-huh. Ahora, mira, cuando Carlos Andrés fue presidente la segunda vez, él hizo una campaña electoral populista, sube a la presidencia y cambia el discurso, aplica un programa económico que era técnicamente correcto, pero que la población no esperaba. Claro, irrealista. No lo esperaba, ¿por qué? Porque no era lo que se había hecho o lo que se había ofrecido. Ofertado, exacto, en la campaña electoral. En la campaña electoral. Valga la aclaratoria, muy importante. En la campaña electoral. Luego viene la reacción del partido de gobierno. Acción Democrática esperaba su cuota de poder, su cuota clientelar. El programa económico en realidad privatizaba todo, se quedaba sin base clientelar el partido. Se la quitaba. Uh-huh. Se la quitaba, y el partido es el que saca a Carlos Andrés por esas razones. Y se alía con cualquier fuerza política, social o económica que tenga que hacerlo para lograr el fin. Para mantenerse en el poder. Y ahí comenzó el derrumbe.
Exactamente. Mira, hay economistas, hay premios Nobel de Economía como el francés Jean Tirole, premio Nobel 2014, que su estudio está basado, por lo cual fue asignado con este galardón en función de la economía del bien común. Y él ha dicho que justamente el populismo y las malas políticas gubernamentales fueron los que propiciaron esta crisis que estamos viviendo sistémicamente hablando aquí en Venezuela. Apunta este premio Nobel de Economía, Jean Tirole, que indiscutiblemente hay que ir a las fuentes de financiamiento externo como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos otros organismos privados de financiamiento foráneos, porque no le queda de otra cosa. Plantea que fue el populismo y las malas políticas económicas. Y malas políticas porque estaban muy adheridas a lo que es el populismo. Plenamente de acuerdo. Y a eso, Darcy, yo agregaría el hecho real de que en el manejo de políticas populistas pueden las economías crecer, porque de hecho ocurre, pero no se produce el desarrollo efectivo de la economía y por lo tanto el crecimiento económico que pueda lograrse no se sostiene en el tiempo. Eso iba a decir. Y finalmente las cosas se revierten. En consecuencia, en Venezuela, para poder salir adelante, tenemos que hacer un cambio político, un cambio de visión y percepción de las cosas, porque no podemos seguir practicando ni esperando populismo. Hay un concepto político que se llama institución contramayoritaria. Oye, es muy interesante. La constitución contramayoritaria, por ejemplo, es un banco central independiente. Normalmente el mejor sistema es el sistema de junta de gobernadores, una junta de economistas, siempre impar, que vota y decide políticas económicas. Y que hace políticas de Estado, no va a responder nunca a un gobierno y a sus intereses. No responde, por eso es independiente. Correcto. Eso se llama una institución contramayoritaria y eso es la clave de la estabilidad de la moneda. Y la estabilidad de la moneda es la clave de la economía. La clave de la economía. Por supuesto, lo vivimos en carne propia. Cualquiera de ustedes, señores y señoras, porque como agentes económicos es la realidad que vivimos día a día, cómo se ha pulverizado la moneda venezolana y cómo desapareció. Muchos dicen que ya el Bolívar murió, la muerte de Bolívar, diría José Luis Cordeiro, de Bolívar la moneda, ¿no? Sí, claro, esto último que tú has dicho es tan cierto que estas decisiones que está tomando el gobierno a través de SUDEBAN de obligar a todos los miembros de la banca, o sea, todos quienes tenemos cuentas en la banca, a obligar a la banca a que cifre nuestras cuentas en petros. Eso es una decisión nueva. Entonces ahora vamos a encontrar en los estados bancarios nuestros activos allí expresados en los bolívares nuevos y en petros. Pero esas medidas... Quizás está buscando borrar el nombre Bolívar. ¿Cómo se denomina? Claro, esas medidas pertenecen a qué modelo, a qué corriente de pensamiento política. ¿Qué es eso? Son medidas populistas, estatistas y socialistas. Dios mío, ¿ve? ¿Qué más? Bueno, por eso fue que quisimos traer este tema hoy a colación, para que podamos entender qué es lo que está detrás de la destrucción del valor de una moneda, que es lo que nos está atormentando a todos los venezolanos. David, nos quedamos cortos de tiempo, Dios, como cada martes con estos temas. Bueno. Hemos concluido, amigos, nuestro programa por el día de hoy. Nos retiramos invitándolos a que nos acompañen mañana. Estaremos haciendo un análisis de orden social bien interesante con una invitada de primera línea. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos con mucha responsabilidad e inteligencia cada vez más para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan todos una feliz tarde. Buen provecho.